Buenos días, soy la doctora Barreto nuevamente. Continuamos con las enfermedades de la hemostasia primaria. Recordemos que la formación del trombo plaquetario tiene que ver sobre todo con la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. La adherencia plaquetaria se ve cuando las plaquetas se unen a través de su glucoproteína GP1B/9 con el factor de von Willebrand, fijando esta adherencia el complejo glucoproteico GP1A2A que se une al colágeno. Una vez que esto ocurre, hay activación de plaquetas con liberación de los gránulos de sustancias como tromboxano, A2, ADP, etc. Lo que sigue, la agregación plaquetaria, requiere la presencia de este complejo GP2B3A. Se une, decíamos que el complejo GP2B3A va a unirse con el fibrinógeno. Así, de esta manera va a empezar la agregación plaquetaria. El tromboxano, el ADP, la misma trombina, van a hacer que nuevas plaquetas vayan al sitio de lesión. El estudio básico para las enfermedades hemostáticas, de la hemostasia para enfermedades hemorrágicas, son la prueba del lazo, que debe ser negativo, el recuento de plaquetas 150 a 450.000, tiempo de sangría 3 a 5 minutos, tiempo de trombina 70 a 100% o 2 a 14 segundos, tiempo de tromboplastina activada de 30 a 40%, tiempo de coagulación 5 a 10 minutos. La retracción del coágulo de media a 1 hora. Las enfermedades de la hemostasia primaria, denominado también trastornos hemorragíparos, pueden deberse a alteraciones de la pared vascular y trastornos cuantitativos y cualitativos de las plaquetas. Ambos, ya sean por lesión vascular o alteración plaquetaria, tienen el mismo síntoma, que son las púrpuras y las petequias. Las púrpuras son cuando es unas manchas de color violáceo que se encuentra en el tejido subcutáneo por rotura de los vasos sanguíneos. Las púrpuras son más grandes, en cambio los capilares son muchos más pequeños y puntiformes. Pero el mecanismo es lo mismo, rotura de pequeños vasos sanguíneos. Aquí ven también otro tipo de petequias en la cara o en el brazo. Las púrpuras angiopáticas. Las púrpuras angiopáticas son alteraciones vasculares. Llamamos púrpuras porque tienen la aparición de petequias y las equimosis, y angiopática porque la causa de su lesión son lesión de los vasos sanguíneos, no de las plaquetas. La lesión fundamental es la petequia, que es pequeña hemorragia cutánea con un gran número, y esto al confluir forman un cuadro más difuso, y son las púrpuras. Las hemorragias pueden ser espontáneas o con un pequeño traumatismo. Se encuentra alterada la vasoconstricción hemostática. Los factores etiopatogénicos. ¿Por qué se producen las alteraciones vasculares o púrpuras angiopáticas? Primero, por defectos estructurales de los vasos sanguíneos, que pueden ser congénitos, lesión vascular, procesos inflamatorios autoinmunes, anomalías del tejido conectivo perivascular, atrofia del tejido de sostén. Vamos a ver las angiopáticas hemorrágicas congénitas, conocidas con el nombre de
telangiectasia hemorrágica hereditaria o enfermedad de Rendu-Osler. Es una enfermedad autosómica dominante y tiene las lesiones típicas son telangiectasias o dilataciones de capilares y arteriolas y vénulas en la piel y en las mucosas. Esta es una terminación capilar normal, pequeña. Estas son las venas. Y en esta enfermedad hay dilatación de los capilares y vénulas que forman las telangiectasias, que son muy frágiles y se rompen fácilmente, de ahí la formación de púrpuras y equimosis. Pueden verse en las manos o en la cara o en la mucosa bucal. Las angiopatías hemorrágicas adquiridas o inflamatorias, las llamadas vasculitis, son inflamaciones de los vasos sanguíneos. Y como hay inflamación de los vasos sanguíneos, se produce un poco de sangrado y también una gran reacción inflamatoria en el tejido subcutáneo. Una de las más conocidas es la púrpura anafilactoide o alérgica, enfermedad de Schollen-Henoch, que son lesiones de púrpuras palpables. Es lo mismo que una púrpura común, pero se palpa porque los vasos sanguíneos tienen una reacción inflamatoria. También puede hacer una púrpura secundaria a medicamentos o al lupus eritematoso sistémico, que produce las mismas características. Y por último, las púrpuras por disminución del tejido de soporte. Está el escorbuto, que es déficit de vitamina C. Está el síndrome de Cushing, que es aumento del cortisol plasmático. Y la púrpura senil. La púrpura senil son lesiones de color violácea que se ven frecuentemente en los ancianos, en el cual por cualquier presión o golpe, aunque mínimo que sea, aparece por disminución del tejido de sostén. ¿Qué vemos en el laboratorio en las púrpuras angiopáticas? En el laboratorio vemos un número de plaquetas que normalmente está normal, la fragilidad capilar, que sí es positiva, el tiempo de sangría, que puede estar normal o ligeramente aumentada, y la retracción del coágulo normal. Ahora vamos a ver las alteraciones de las plaquetas, las llamadas púrpuras plaquetarias. Son procesos hemorrágicos, petequias, púrpuras, equimosis, debido a las alteraciones de las plaquetas. Pueden tener un trastorno cualitativo o un trastorno cuantitativo. Cualitativo se llama trombopatía trombopática y cuantitativo trombopatía trombopénica, disminución del número de plaquetas. Las alteraciones de las plaquetas, entonces, cuando son cuantitativas, es decir, trombopénicas, cuando disminuye el número de plaquetas, puede deberse a una menor producción, infiltración de médula ósea, tromboyesis ineficaz. Puede ser una mayor destrucción que puede en sangre periférica, puede ser de causa inmune o un consumo excesivo, o mayor secuestro de las plaquetas cuando existen, por ejemplo, esplenomegalias, aumento de tamaño del hígado vaso en los silomes mieloproliferativos, que hace que la destrucción de plaquetas esté aumentada. Las cualitativas, es decir, aquellas que dependen más bien de la función plaquetaria y no de su número, pueden ser congénitas o adquiridas. Las adquiridas se deben a fármacos como la aspirina, por ejemplo, que produce antiagregación plaquetaria, lesiones hepáticas, y la uremia, que también llega a producir alteraciones en las adhesiones plaquetarias. O congénita cuando hay un trastorno de uno de los receptores o glucoproteínas. Veremos una menor adhesión en la enfermedad de Bernard-Soulier y en la de von Willebrand, menor agregación en lo que se llama tromboastenia de Glasgow, o también podemos ver trastornos de la liberación plaquetaria. Las púrpuras trombopáticas, aquellas que la función plaquetaria está alterada, pero su número está normal. Aquí está un resumen de las 3 enfermedades más frecuentes. El déficit del GP1B/9, que nos produce síndrome de Bernard-Soulier.
el déficit del factor de von Willebrand que nos produce la enfermedad de von Willebrand, el déficit o tromboastenia de Glassman que nos produce déficit del factor del complejo 2B3A. Cualquiera de estas alteraciones produce una alteración de la función plaquetaria. El defecto de la adhesión plaquetaria puede deberse a los dos niveles. La enfermedad de von Willebrand se debe a la ausencia del factor de von Willebrand, no hay producción, y el síndrome de Bernard-Soulier es ausencia o disfunción del GP19/9. Los dos nos producen alteración de la adhesión plaquetaria. Los efectos de la agregación plaquetaria, tromboastenia de Glassman, ausencia o disfunción del receptor GP2B3A. Es fácil entender que este receptor debe unirse al fibrinógeno para unirse a otra plaqueta en la agregación. Si no existen estos receptores o son, digamos, tan alteradas su función, no se llega a unir al fibrinógeno y se produce la alteración de la función plaquetaria. Los defectos de la liberación plaquetaria tienen que ver sobre todo con el efecto de la liberación de los gránulos de las plaquetas. Y aquí una de las más importantes y las más conocidas es la disminución de la actividad de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es el que va a producir el tromboxano A2. Si nosotros inhibimos la ciclooxigenasa, no se produce que es lo que produce la aspirina, inhibe. No se produce el tromboxano A2 y la agregación plaquetaria está alterada. También hay otros medicamentos como el clopidogrel o la ticlopidina que inhibe que el ADP se una a su receptor y entonces también la agregación plaquetaria está alterada. Y por último, hay algunos defectos en el almacenamiento de los granos, que los congénitos por la uremia es lo más frecuente. ¿Qué tendrán estos pacientes? Los pacientes con alteraciones cualitativas de las plaquetas presentan petequias púrpuras y al hacer el examen de la funcionalidad de la hemostasia, un recuento normal de plaquetas, que no es una alteración de las plaquetas en sí, y una prolongación del tiempo de sangría, porque hay una alteración de la función en mayor o menor grado. Las púrpuras trombopénicas, cuando el número de plaquetas están disminuidas. El recuento plaquetario normal es de 150.000 a 450.000. Cuando las plaquetas están por encima de 100.000, no hay ningún síntoma ni tampoco ninguna alteración de las pruebas funcionales de la sangre. Cuando las plaquetas están en 50 a 100.000, hay prolongación leve del tiempo de sangría y hemorragias después de un traumatismo severo. Cuando las plaquetas están menos de 50.000, hay prolongación del tiempo de sangría y facilidad para el sangrado, púrpuras cutáneas con traumatismos leves, hemorragias tras cirugía, etc. Y cuando las plaquetas están por debajo de 20.000, hay una incidencia aumentada de hemorragia espontánea, tanto petequias como hemorragias intracerebrales. Aquí no es necesario ningún traumatismo, puede espontáneamente sangrar y es muy peligrosa para el paciente. Cuando las alteraciones hay trombocitopenia, tenemos, desde el punto de vista clínico, púrpura petequialo-epistaxis, que es sangrado de la nariz, gingivorragia, que es el sangrado de las encías, metrorragia, que es sangrados intermenstruales, y más raramente hematuria o hemorragia digestiva. En el laboratorio vamos a tener disminución del número de plaquetas, fragilidad capilar aumentada, tiempo de sangría prolongado, retracción deficiente del coágulo. Las trombocitopenias se pueden clasificar desde el punto de vista fisiopatológico
según sean centrales o periféricas, es decir, si las causas por las cuales se producen están en la médula ósea o si están en la periferia y es por destrucción de plaquetas, y si es en la médula ósea es por falta de producción de plaquetas. Cuando son centrales pueden ser amegacariocíticas, es decir, no existen megacariocitos. Aquí puede deberse a una depresión medular, ya sean por tóxicos o medicamentos, invasión medular por células neoplásicas como leucemia o cualquier cáncer metastásico, insuficiencia medular por aplasia, hipoplasia, mielofibrosis, etc. Cuando es una trombocitopenia central megacariocítica, existe megacariocitos, pero estos son ineficaces. En el caso de anemia perniciosa, en el caso de consumo de alcohol, en el caso del déficit de trombopoyetina, etc. Las periféricas, en cambio, son inmunológicas o por hiperconsumo. En ambos casos se destruyen las plaquetas en sangre. Las inmunológicas pueden ser agudas o crónicas. Las agudas van a ser secundarias a virosis, sobre todo en los niños, o secundarias a fármacos. Y las crónicas, la púrpura trombocitopénica idiopática o secundaria al lúpulo eritematoso sistémico, cirrosis hepática, etc. El hiperconsumo es cuando hay un consumo exagerado de las plaquetas a nivel de sangre periférica. En los casos de sepsis, de hiperesplenismo porque se destruye más, no se consume pero se destruye más a nivel del hígado, del vaso que está aumentado. El síndrome urémico hemolítico, hay gran destrucción de plaquetas, igual que en la coagulación intravascular diseminada. Entonces, trombocitopenias adquiridas, periféricas, puede ser por disminución por aumento de la destrucción, que puede ser inmune o no inmune, y por disminución de la producción, que son la hipoplasia. La púrpura trombocitopénica inmunológica es una enfermedad causada por autoanticuerpos que se unen a la estructura de la membrana plaquetaria acortando su supervivencia, es decir, destruyen las plaquetas en forma importante. La presentación clínica es muy variable de los casos agudos o los que pueden ser sintomáticos o a veces solamente se encuentra disminución del número de plaquetas. Existe en forma aguda y crónica. El PTI agudo sobre todo es una patología de niños y preadolescentes, es autolimitada, se inicia y termina en un periodo dado, historia corta de sangrado mucocutáneo, antecedente de infección viral reciente la mayoría de las veces, y las trombocitopenias suelen ser severas. Hay equimosis, petequia, al examen físico, sangrado gastrointestinal y raramente hemorragia intracraneana, menos del 1%. Estos remiten espontáneamente y son tratados con inmunosupresores como los corticoides. La púrpura trombocitopénica idiopática crónica o púrpura, esta púrpura se debe a la destrucción periférica de las plaquetas. En médula ósea hay un aumento del número de megacariocíticos, ¿está normal o aumento de megacariocitos? Porque como hay un aumento de destrucción de plaquetas, hay un aumento el organismo intenta compensar aumentando la producción de megacariocitos. Se deben a que se producen autoanticuerpos contra las glucoproteínas, que puede ser la GP2B, puede ser contra la actina, contra la miosina o cualquier parte de las plaquetas. Se producen anticuerpos, es una reacción inmunológica común. El macrófago reconoce a la glucoproteína de la plaqueta como antígeno y se produce la producción de anticuerpos, desencadena la reacción inmunológica y las células B producen anticuerpos contra estos componentes de las plaquetas y al unirse hacen una reacción antígeno-anticuerpo. Y el mecanismo de destrucción plaquetaria
es que cuando los anticuerpos antiplaquetas se unan a la plaqueta, este queda como un inmunocomplejo. Este inmunocomplejo puede activar el complemento y lo que va a facilitar también la fagocitosis y aumenta de este modo la destrucción de plaquetas. Las preguntas que vamos a hacer en este curso, vamos a decir, de fisiopatología, la mayoría de las veces van a estar relacionadas con casos clínicos. Algunas preguntas son directas, que requieren la memoria 100%, pero la mayoría ya van a estar relacionadas a la forma en que queremos que ustedes razonen con respecto al paciente. Por eso van a ser dados pequeños casos clínicos como el que les muestro a continuación. Un paciente de 20 años que presenta petequias y equimosis, que ustedes ya saben lo que es, a los mínimos traumatismos. Recuento de plaquetas 150.000, prueba del lazo positivo, tiempo de sangría prolongado, en la médula ósea el número normal de megacariocitos. Aquí le pedimos que analicen cuál sería la probable patología que tiene el paciente. Deben analizarlos punto por punto. Veamos, púrpura-trombocitopénica idiopática no es. ¿Por qué? Porque el número de plaquetas está normal. Entonces es imposible que sea. La enfermedad de von Willebrand, que es una trombopatía, es decir, el número de plaquetas pues está normal en este caso, y tener solo alteraciones como la prueba de lazo y sangría. Esta es una posibilidad. El hiperesplenismo, como dijimos, es cuando el vaso aumentado de tamaño destruye las plaquetas a nivel periférico. Pero en ese caso, las plaquetas tendrían que estar disminuidas y en la médula ósea tendría que haber aumento de megacariocitos, que es lo que ocurre cuando la destrucción de las plaquetas es periférica. Y la aplasia medular es que cuando no hay producción de megacariocitos, tampoco es, por dos razones: no hay plaquetopenia y médula ósea en número normal de megacariocitos. Entonces, cada punto a analizar, ustedes deben analizar de esa forma para contestar la pregunta. Otro caso: paciente del sexo masculino de 10 años de edad, presenta petequia, púrpura por todo el cuerpo desde hace 5 días. Refiere la madre que 3 semanas antes presentó un cuadro virósico de vías aéreas superiores. Número de plaquetas 50.000 por milímetros cúbicos, es decir, está disminuido. Prueba del lazo positivo, tiempo de sangría prolongado, que va con la disminución del número de plaquetas. Y en médula ósea hay un aumento del número de megacariocitos. Este aumento del número de megacariocitos en médula ósea nos dice que la destrucción de plaquetas es periférica. El mecanismo acá ya no se presenta, ya no se pregunta diagnóstico, se pregunta cuál es, porque el diagnóstico está implícito en el caso presentado. Acá se pregunta el mecanismo por el cual tendría plaquetopenia. Y aquí anticuerpos antiplaquetarios es una posibilidad, ausencia o disfunción de la AGP, destrucción de las plaquetas por esplenomegalia o aplasia medular. Analicemos los anticuerpos antiplaquetarios. Pueden ser porque dentro del contexto eso produciría una plaquetopenia. Ausencia o disfunción de la GP2B3A. Esto es trombopática, no hay trombocitopenia cuando hay esta patología. La destrucción de las plaquetas por esplenomegalia es una posibilidad, solamente que en este contexto no dice que el paciente tenga una esplenomegalia. Y la aplasia medular, en médula ósea hay aumento del número de macrocitos, entonces la aplasia medular no puede ser. Otro caso, un paciente con 50.000 plaquetas, petequias y púrpura, escasos megacariocitos en médula ósea presentaría. Púrpura angiopática. Las púrpuras angiopáticas no producen plaquetopenia y nosotros tenemos plaquetopenia. La púrpura trombocitopénica inmunológica. Esta es una posibilidad, pero ¿qué no va? Que en médula ósea hay escasos megacariocitos.
y al hacer la púrpura trombocitopénica tiene destrucción periférica y en médula ósea tendría que haber un de, eh, aumento de megacariocito para compensar. El hiperesplenismo, lo mismo, tendría que tener plaquetopenia y aumento de megacariocito y este paciente tiene escaso. Entonces, a la hipoplasia medular es lo que te daría una plaquetopenia y escasos megacariocitos en médula ósea. Bien, estos son los tipos de preguntas que vamos a hacerles en los exámenes. Hasta la próxima. Ah, me olvidé. Un casito más. Un paciente con petequias, disfunción de la GP9/9, 1B/9, presentaría las siguientes alteraciones. Dificultad de la plaqueta para unirse al fibrinógeno. Dificultad para la agregación plaquetaria. Dificultad para la adhesión plaquetaria. Tiempo de sangría normal. Aquí es necesario que ustedes sepan cuál es la función del GP1B/9. Vamos por partes. Dificultad de la plaqueta para unirse al fibrinógeno. Ustedes saben que el fibrinógeno se une al GP2A, 2B, 3A. O sea, ese no es. Dificultad para la agregación plaquetaria, que es lo mismo que el anterior. Y dificultad para la adhesión plaquetaria. Ahí el GP1B/9 debe unirse al factor de von Willebrand. Entonces sí, esa es lo que va a tener el paciente, sería entonces dificultad de la adhesión plaquetaria y no tendría un tiempo de sangría normal.